En este trabajo práctico número 7 de barreras no arancelarias, vamos a ver un ejercicio sobre barreras al comercio, que es el ejercicio 2. El enunciado nos dice que en la siguiente tabla se ilustran las curvas de oferta y demanda para las bicicletas en Uruguay, una nación pequeña que no puede influir en los precios internacionales. Estos son los datos de la tabla. A partir de estos datos nos piden dibujar las curvas de demanda y oferta para bicicletas en Uruguay. En función de los datos de esta tabla, para dibujar estas curvas, tenemos que primero tener dos ejes donde vamos a poner en el eje de las ordenadas el precio de las bicicletas y en el eje de las abscisas las cantidades de bicicletas para graficar el mercado de bicicletas en Uruguay. Comenzamos por la función de demanda, que puede ser más sencilla de graficar porque tenemos tanto la ordenada como la abscisa al origen. Si vemos, la ordenada del origen nos va a decir desde dónde en el eje de las y o de las ordenadas parte la función de demanda. Vamos a ver que esto se corresponde con el precio máximo que los demandantes en Uruguay están dispuestos a pagar por una bicicleta. En este caso, ese precio máximo es de 2.000, que nos va a decir que para este precio no se demandan ninguna bicicleta. Es decir, que el precio máximo que pueden tener es de 2.000. A su vez, la abscisa al origen nos va a decir cuál va a ser a la inversa el precio mínimo que se va a corresponder con la máxima cantidad demandada en este mercado. Si vemos la tabla, esa máxima cantidad demandada va a ser de 100 unidades, que va a corresponder con un precio de 0. Teniendo estos dos puntos, podemos unirnos y eso nos va a dar esta recta que vamos a llamar demanda de bicicletas, que lo que nos está mostrando con esta pendiente negativa es la ley de demanda, que a mayores precios menos se demanda y a menores precios mayores son las cantidades demandadas. Para graficar la función de oferta, solo tenemos la ordenada al origen, que si vemos en esta tabla va a ser de 200 porque es el precio mínimo al que están dispuestos los oferentes a comenzar a ofrecer bicicletas. Vemos que para un precio de 200 se van a ofrecer 0 bicicletas, pero para precios mayores la cantidad ofrecida comienza a crecer. Para terminar de graficar esta función tenemos dos alternativas. O bien seguir graficando todos los puntos de la tabla y ver dónde se cruza con la función de demanda, o bien tratar de encontrar el punto de equilibrio de este mercado, que va a ser un punto donde oferta y demanda se cruzan y por lo tanto va a ser un punto perteneciente a ambas curvas, es decir, el punto de la curva de oferta que nos está faltando para graficar. Para hacer esto, intuitivamente podemos ver que para precios bajos, como 0, 200 o 400, las cantidades demandadas y ofrecidas son muy diferentes. Las cantidades demandadas son mayores. Lo mismo ocurre para precios más altos, 1600, 1800 o 2000, vemos que las cantidades difieren y acá son las cantidades ofrecidas las que son mucho más grandes que las cantidades demandadas. Las cantidades demandadas y ofrecidas comienzan a ser similares para rangos intermedios de precio, digamos entre 800, 1000, 1200 o 1400 pesos. Si miramos atentamente la tabla, veremos que en el intervalo entre 1000 y 1200 pesos de precio de las bicicletas, estas cantidades demandadas y ofrecidas empiezan a ser muy similares, de 50 y 40 respectivamente para un precio de 1000 y de 40 y 50 respectivamente para un precio de 1200. Vemos entonces que cada aumento de 200 pesos en el precio de las bicicletas, las cantidades demandadas disminuyen en 10 y las cantidades ofrecidas aumentan en 10. Por lo tanto, podemos deducir que ante aumentos de 100 pesos en el precio de las bicicletas, las cantidades demandadas van a disminuir en 5 y las cantidades ofrecidas van a aumentar en 5. De esta manera, podemos deducir que para un precio de 1100 pesos, las cantidades demandadas van a coincidir con las cantidades ofrecidas en un precio de 45 pesos. Si llevamos esto al gráfico, vamos a ver que el punto de equilibrio va a estar dado en una cantidad de 45 bicicletas con un precio de 1100 y ese punto va a pertenecer tanto a la función de demanda como a la función de oferta. Y desde aquí podemos terminar de graficar nuestra función de oferta, que recibe este nombre. Vemos que en autarquía, en el mercado de bicicletas en Uruguay, se va a poder equilibrar con una cantidad de 45 bicicletas que se va a vender cada una a un precio de 1100. Este análisis que hemos hecho es intuitivo a partir de los datos de la tabla, pero uno podría ratificarlo con el análisis de funciones analíticas, es decir, despejar a partir de los datos de la tabla
las funciones de oferta y demanda, cuál es la expresión matemática, y así corroborar que el precio de equilibrio es de 1100 y la cantidad de equilibrio es de 45. Les recomiendo que ratifiquen estos resultados que nos van a servir para ver otros resultados a medida que avancemos con el ejercicio. El siguiente punto nos pide que asumamos que Francia e Italia pueden ofrecer bicicletas para Uruguay a un precio unitario de 300 y 500 pesos respectivamente. Con libre comercio debemos responder cuántas bicicletas va a importar Uruguay y de qué nación las va a importar. Para ello, retomamos el gráfico que teníamos anteriormente y vamos a comenzar graficando los precios de estos dos países, de Francia y de Italia. Nos dice por un lado que el precio al que puede ofrecer bicicletas Francia es de 300 y no nos dice que ese precio varíe con la cantidad. Por lo tanto, vamos a graficar una recta horizontal a nivel de 300 que nos va a decir que para cualquier cantidad que pueda vender Francia, el precio de cada una de esas bicicletas va a ser de 300 pesos. Lo mismo hacemos con el caso de Italia, una recta horizontal a nivel de 500 que nos va a decir que para cualquier cantidad que se compre desde Italia, el precio va a ser de 500. A partir de esta información, podemos pensar desde dónde es razonable que se importen las bicicletas. Desde Italia, que es más caro, o desde Francia, que es más barato. Y lo razonable es importarlo desde Francia. No solo porque se pueden comprar bicicletas a un precio más barato, sino porque además a este precio las cantidades demandadas van a ser mayor que si se compraran desde Italia. En concreto, en este caso, se van a poder demandar 85 bicicletas en total. Vemos que de esas 85 bicicletas, 5 van a ser de producción nacional, que es lo que nos dice la curva de oferta que habíamos visto anteriormente. A este precio, los productores de bicicletas en Uruguay van a estar dispuestos a ofrecer 5 bicicletas. Por lo tanto, esa diferencia de 80 bicicletas se va a importar desde Francia, que es el país que las puede proveer a un menor precio. En esta situación, podemos calcular el excedente del productor y del consumidor en libre comercio y ver cuánto vale el excedente social, que es la suma de ambos. Esto es lo que se conoce como un análisis de excedente o análisis de bienestar, que nos permite tener un parámetro para poder comparar dos situaciones en este mercado una vez que se abre al libre comercio y una vez que se restringe el comercio de bicicletas. Lo que vamos a hacer es tratar de dar una cuantía en pesos a este excedente del productor y del consumidor y este excedente social para poder comparar una vez que esta situación de libre comercio se restrinja con una barrera no arancelaria. Vamos a ir a una definición intuitiva del excedente del consumidor a partir de este gráfico. Y vamos a ver que para algunos consumidores, que son los que están dispuestos a pagar un precio más alto, las primeras unidades que están dispuestas a comprar, digamos 1, 2, 3, 4 o 5, la demanda está dispuesta a pagar un precio alto, un poco menos de 2.000 pesos. Pero ¿cuánto termina pagando por estas bicicletas? Vemos que si se importa desde Francia, el precio de mercado va a ser de 300 pesos. Es decir que para todo este segmento de consumidores en esta demanda va a haber una diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar y el precio que efectivamente pagan. Vamos a ver que pagan 300 pesos cada bicicleta cuando estarían dispuestos a pagarla 1.600, 1.800 pesos. Esta diferencia a favor del consumidor es lo que conocemos como excedente del consumidor. Esta ganancia, de alguna manera, porque pagan un precio menor al que están dispuestos a pagar. Vemos que esta diferencia la encontramos a lo largo de la curva de demanda. Por ejemplo, en el punto de equilibrio que habíamos visto, la demanda está dispuesta a comprar esta 45ava bicicleta a un precio de 1.100, pero solo termina pagando 300 pesos. Es decir, que tiene una diferencia de 800 pesos entre el precio que está dispuesto a pagar y el que efectivamente paga. Vemos que este excedente o esta diferencia lo seguimos encontrando a lo largo de la curva de demanda hasta que llegamos a la bicicleta número 85, donde la demanda está dispuesta a pagar un precio de 300 y efectivamente paga un precio de 300, es decir que la diferencia es de 0. Con lo cual, el excedente de todos los consumidores lo vamos a encontrar como la suma de todas las diferencias entre el precio que están dispuestos a pagar y el precio que pagan que vemos
en este gráfico. Gráficamente lo vamos a ver como el área que está debajo de la curva de demanda y por encima del precio de equilibrio. Toda esta área rayada nos muestra las diferencias para cada nivel de cantidades demandadas entre el precio que los consumidores están dispuestos a pagar y el precio que efectivamente pagan. Toda esta área rayada va a ser el excedente del consumidor. Y para calcularlo, simplemente lo vamos a calcular como el área del triángulo, que es la figura geométrica que tiene este excedente del consumidor. Vamos a ver que este es un triángulo que tiene una base que coincide con las cantidades demandadas de equilibrio, que son de 85, y una altura que la vamos a encontrar como la diferencia entre el precio máximo que está dispuesta a pagar la demanda, que es 2000, y 300, que es el precio de equilibrio. Vemos acá la fórmula que nos dice que el excedente del consumidor es igual a la superficie de este triángulo, cuya altura es el precio máximo menos el precio de equilibrio, 2000 menos 300, por la base, que es 85, dividido 2, que es la fórmula de la superficie del triángulo. Con los datos que tenemos, en esta situación nos da un excedente del consumidor de 72.250 pesos, porque lo que estamos multiplicando son diferencias de precios en pesos por cantidades. Por eso decimos que este análisis de excedente nos permite comparar, porque estaríamos viendo que en esta situación de libre comercio los consumidores tienen un excedente de poco más de 72.000 pesos. Análogo es el concepto de excedente del productor, que lo vamos a ver también como un área. En este caso, vamos a ver que los productores uruguayos, en este caso, están produciendo 5 unidades. Los primeros productores podrían ofrecer 1, 2 o 3 bicicletas a un precio inferior a 300, digamos de 230, 240, pero efectivamente terminan cobrando un precio de 300, es decir que tienen una diferencia a favor, porque el precio que cobran es mayor al precio que estarían dispuestos a ofrecer su producto. Vemos que el área es lo mismo, solamente que la diferencia es al revés, porque es la diferencia entre el precio que cobra el productor y que estaría dispuesto a ofrecer su producto. Por lo tanto, el excedente del productor lo vamos a encontrar como el área por encima de la curva de oferta hasta el precio de equilibrio. Es esta área chiquitita rayada que está ahí abajo. En este caso, en libre comercio, el excedente del productor va a ser el área de un triángulo que va a tener como altura la diferencia entre el precio de equilibrio, que es 300, y el precio mínimo, que es 200, y como base la cantidad ofrecida por los productores uruguayos, que es de 5 unidades, dividido 2 para calcular el área de este triángulo. Si reemplazamos, veremos que en libre comercio el excedente del productor es de 250 pesos. Si sumamos ambos excedentes, vamos a encontrar el excedente social, que asciende a 72.500 pesos. Este excedente social nos da un parámetro de la situación de bienestar de los productores y los consumidores, que somos los únicos que estamos considerando en este análisis como la sociedad, es decir, que la suma se compone de productores y consumidores, que en esta situación tienen un excedente de 72.500. La lógica detrás de este análisis es que si hay algún cambio en este mercado y el excedente social aumenta, todos estarán mejor, mientras que si el excedente social disminuye, todos estarán peor. Es una herramienta de análisis que nos sirve para evaluar el impacto que tienen distintas herramientas de política o de intervención en los mercados sobre el bienestar de los agentes que interactúan en este mercado. En este caso, la herramienta de intervención va a ser una cuota de importación. Y lo que nos dice el segundo inciso es que para estimular la industria bicicletera, que genera empleo, Uruguay decide imponer una cuota de importación de 70 unidades. ¿Cómo afecta la medida a las cantidades importadas, a las cantidades producidas localmente y sobre el precio de mercado? Nos piden determinar la pérdida de bienestar general para Uruguay. Volvemos a arrancar desde el gráfico que teníamos anteriormente. Esta era la situación de equilibrio en libre comercio y lo que nos dicen es que se está imponiendo una cuota de 70 unidades. Esta barrera no arancelaria lo que hace es restringir la posibilidad de importar por fuera de la cuota. Es decir, que en este caso se podrán importar
solo 70 unidades de Francia y no se va a poder importar más. Con lo cual, esto es análogo a decir que la oferta de bicicletas en Uruguay se va a aumentar en 70 unidades. A la oferta nacional se le van a poder agregar para cualquier nivel de precio las 70 unidades que componen la cuota. Por lo tanto, si volvemos a nuestra tabla original, podemos construir una nueva función de oferta, que es estos datos que están en rojo, donde la nueva cantidad ofrecida se va a componer de la oferta nacional más la cuota de 70 unidades que provienen de Francia en este caso. De la misma manera, si teníamos la función de oferta original, podemos despejar la función de la nueva oferta con la cuota incluida, que se logra sumando 70 unidades a todas las cantidades ofrecidas que teníamos antes. Les recomiendo que traten de despejar la función nueva para lograr el análisis matemático y corroborar que llegamos a los mismos resultados. No obstante, podemos hacer el análisis graficando la nueva oferta con la cuota que se ha introducido. Para eso sirve ver qué pasa a un precio de 300, que es el precio de Francia. Veíamos que en libre comercio, a ese precio, los productores uruguayos estaban dispuestos a ofrecer 5 unidades. Por lo tanto, si a ese precio ahora podemos sumar la cuota de 70, veríamos que la nueva oferta nos va a decir que al precio de 300, la oferta se compone de las 5 unidades nacionales y las 70 unidades importadas. Es decir que vamos a graficar una nueva función de oferta que tenga que pasar por este punto de precio 300 y cantidad 75. Yo ahí estoy graficando la curva entera, pero vemos que ese primer punto es el que habíamos visto. ¿Cómo sabemos dónde se va a cruzar con la demanda, por ejemplo, para seguir graficando nuestra oferta? Bueno, si vamos a los datos, vamos a ver que para un precio de 400, ahora la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada, que coincide en 80 unidades. Por lo tanto, podemos decir que a un precio de 400, que va a ser el nuevo precio de equilibrio, la oferta con la cuota iguala a la demanda en 80 unidades. Y ese va a ser el nuevo equilibrio de mercado en Uruguay para las bicicletas. Vemos que lo que pasa al introducir la cuota son varias cuestiones. Por un lado, como aumentó el precio de las bicicletas, los productores uruguayos van a estar dispuestos a ofrecer más bicicletas, porque hay productores que pueden ofrecer su producto a precios mayores a 300 que ahora van a poder competir y van a poder vender su producción. Por lo tanto, en principio, este aumento del precio de equilibrio lleva a que aumente la cantidad ofrecida localmente. Por otro lado, este aumento de precio, por ley de demanda, lleva a que los consumidores estén dispuestos a demandar menos unidades. Y lo que pasa es que la demanda, antes en libre comercio demandaba 85 y ahora pasa a demandar 80 unidades. Si vemos, esta diferencia entre las 80 unidades demandadas y las 10 producidas localmente nos da esta diferencia de 70, que era la cuota que se introdujo originalmente. Por lo tanto, podemos corroborar que nuestro análisis está correctamente hecho. La otra consecuencia que tiene esta barrera no arancelaria es que disminuyen las importaciones. Antes se importaban 80 unidades desde Francia y ahora por la cuota se restringe esa importación a 70 unidades. Con este nuevo equilibrio y teniendo en cuenta los excedentes que calculamos anteriormente, podemos ver cuál es el impacto de esta medida sobre el bienestar de este mercado en Uruguay. Para eso, volvemos al excedente con el gráfico que teníamos anteriormente. En este punto podemos hacer dos caminos. O bien volvemos a calcular los excedentes nuevos con las fórmulas que vimos antes, como la diferencia entre el precio máximo y el nuevo precio de equilibrio por las cantidades demandadas actuales, y después hacemos la resta, o bien podemos pensar intuitivamente cómo van a variar esos excedentes. En principio, volvemos a iniciar con el análisis del consumidor. Y vemos que el precio de las bicicletas aumentó, con lo cual esta diferencia que veíamos antes entre el precio que la demanda está dispuesta a pagar y el precio que efectivamente paga, tiene necesariamente que ser menor, porque antes había una diferencia
para cantidades pequeñas, digamos, entre 1800 y 300, pero esa diferencia se reduce en 100 pesos porque las bicicletas están más caras. Ahora, quien antes tenía una diferencia de 1800 a 1300, tiene una diferencia de 1800 a 1400. Para ese consumidor, su excedente ha disminuido. Y vemos que lo mismo pasa a lo largo de toda la curva de demanda. Las diferencias entre el precio que estaban dispuestos a aceptar los consumidores y el precio que terminan pagando es cada vez menor, hasta esta cantidad de 80. Pero a su vez vemos que también se pierde todo este excedente, porque antes había consumidores que estaban dispuestos a pagar un precio de 400 o de 399 o 398, que ahora tienen que pagar un precio de 400, y esos consumidores eligen no demandar más, o de alguna manera no pueden seguir demandando estas bicicletas. Por lo tanto, toda esta suma de excedente, que eran los consumidores que estaban dispuestos a pagar un precio un poquito mayor a 300, pero menor a 400, desaparece. Entonces vemos que desaparece toda el área entre el rango de precios de 400 y 300 para estas cantidades hasta 85. Es decir que, para el caso del consumidor, desaparecen las áreas A, B, C, D y E. Eso es lo que pierden los consumidores. Toda esta suma, este trapecio, porque por un lado los precios aumentaron, entonces quienes antes estaban dispuestos a pagar un precio alto pierden esta diferencia, pero además este triángulo E nos muestra que hay consumidores que salen de este mercado y por eso también se pierde este excedente. No solo porque hay que pagar un precio mayor, sino porque además se demandan menos bicicletas. Entonces, un primer análisis que hacemos es la pérdida de estos consumidores. Por otro lado, si vamos al caso de los productores, ahora el precio de equilibrio es mayor, es de 400, y es razonable pensar que los productores van a ganar, no solo porque ahora pueden vender a un precio más alto, sino porque además se producen localmente 10 unidades, es decir, se producen más. Entonces vemos que al excedente original, entre 300 y 200, para los productores que ya estaban ofreciendo bicicletas, este excedente se aumenta, porque antes tenían un precio de equilibrio de 300 y ahora tienen un precio de 400. Entonces, a diferencia de lo que pasa con los consumidores, estos productores que estaban en el mercado ganan excedente. Pero además, también ganan excedente los productores que se vuelcan a producir bicicletas entre 5 y 10, que podrían producirlas a un precio de 320, 330, pero se encuentran con un precio de mercado de 400. Por lo tanto, toda esta área A que los consumidores habían perdido, los productores la recuperan. Es decir que esta área A representa una transferencia de excedente desde los consumidores hacia los productores. Ahora bien, vemos que los productores solo ganan esta área A, no ganan ni B, ni C, ni D, ni E. Una cosa que podemos empezar a pensar es que el área E y el área B no las va a recuperar nadie, porque no la recuperan los productores. Esto es una pérdida asegurada y tiene su propio nombre. El área B se llama efecto protección, porque es un excedente que pierden los consumidores al proteger a la industria, pero no lo ganan los productores. Y el efecto E se llama efecto consumo, es la pérdida de los consumidores al comprar menos unidades a un precio mayor. Nos resta ver qué pasa con la suma de esta área, este rectángulo C más D. Esa suma es lo que se conoce como renta de la cuota, es la renta que genera la cuota. Y en economía asumimos en general la palabra renta a un ingreso que se da sin hacer nada, sin hacer ningún esfuerzo a cambio. Pensemos que la introducción de esta cuota aumenta el precio de las bicicletas de 300 a 400, pero ese aumento no se da porque las bicicletas son de mejor calidad o porque tienen mejores componentes. Simplemente se da porque se ha restringido la capacidad de importar en este país. Con lo cual, ese aumento de precios es una renta porque es de alguna manera artificial, si se quiere. Obedece a una barrera no arancelaria. Por lo tanto, esta área C más D va a ser una renta y depende quién se la quede, nos va a dar el resultado final. Ahora,
Independientemente de quién se quede con esta cuota, podemos afirmar que el resultado va a ser una pérdida de bienestar, porque aunque Uruguay logre recuperar esta renta de la cuota, siempre se va a estar perdiendo el triángulo E y el triángulo B. Con lo cual, de mínima vamos a tener una pérdida de peso muerto o pérdida de bienestar que corresponda a las áreas B y E. En este sentido tenemos dos posibilidades. O bien que Uruguay se queda con la renta de la cuota, se queda con esta área C más D, y la pérdida pasa a ser de B más C. ¿Cómo puede pasar esto? El caso en el que esto pase sería en el que los importadores uruguayos puedan comprar las bicicletas desde Francia a un precio de 300 y venderlas en el mercado a un precio de 400. Es decir que esta renta de la cuota se la van a quedar a aquellos importadores que logren comprar barato en el exterior y vender caro adentro de Uruguay. En ese caso, la pérdida es de B más C. Pero puede pasar que las empresas importadoras no logren importar al precio de 300, es decir, que Uruguay no se quede con la renta, sino que las empresas francesas que venden bicicletas puedan organizarse y sepan de esta medida y puedan vender su producto a un precio de 400, en cuyo caso las empresas importadoras uruguayas van a importar estas bicicletas a 400 y las van a vender a 400 pesos. En este caso, donde Uruguay no se puede quedar con la renta, la pérdida total es este trapecio que va desde B más C más D más C. Un caso intermedio puede ser en el que los importadores uruguayos negocien un precio intermedio con los fabricantes franceses, por ejemplo de 350. En este caso, los importadores van a comprar las bicicletas a 350 pesos y las van a vender a 400. Se van a quedar con la mitad de la renta. Mientras que las empresas francesas van a producir a 300 y van a venderle a los importadores a 350, con lo cual la renta se divide a partes iguales. Lo que estamos viendo en estos dos resultados posibles son los límites de pérdida que hay en el mercado uruguayo. O se pierden B más E o se pierde B más C más D más C. En el medio depende de la capacidad de negociación que tengan las empresas con los fabricantes para ver cuál es el resultado final. Lo que sí podemos decir es que este tipo de medidas, con este tipo de análisis, siempre nos lleva a una pérdida de bienestar en este mercado. Finalmente, podemos ver que el mismo resultado obtenido por la cuota se puede obtener mediante un arancel, es decir, un arancel equivalente. Nos preguntan a cuánto debería ascender este arancel específico. Lo que nos están pidiendo básicamente es ver con qué nivel de arancel podríamos tener el mismo resultado sobre este mercado. Por lo tanto, volviendo al gráfico de libre comercio, debemos encontrar un arancel que logre un efecto equivalente, es decir, un arancel que aumente el precio de las bicicletas a 400 pesos. Podemos graficar este arancel como un nuevo precio de equilibrio a nivel de 400 pesos. Vemos que con este nuevo precio de equilibrio, con el arancel de 400 pesos, se van a poder demandar 80 bicicletas, mientras que se van a producir localmente 10 bicicletas. Por lo tanto, se van a importar 70. Es decir, que si el precio de importación es de 300, el arancel debe ser de 100 pesos o del 25% del valor de las bicicletas para lograr el efecto equivalente a la cuota antes impuesta. La principal diferencia que vamos a ver con respecto a la cuota es que en la pérdida de excedente vamos a ver que las áreas que se pierden por parte de los consumidores son las mismas y las que se ganan por parte de los productores también son las mismas. La diferencia es que antes esta área C, que equivalía a la renta de la cuota, la va a poder capturar el Estado en forma de recaudación de este arancel. Lo que antes no sabíamos si quedaba en manos uruguayas o francesas o a medias, ahora sabemos que, como se va a estar cobrando en concepto de arancel, 100 pesos por las 70 unidades importadas, van a quedar en manos del Estado, por lo tanto, la pérdida final de bienestar va a estar dada por la suma de las áreas B y D, que es lo que antes veíamos como la pérdida de peso muerto. Un último análisis que podemos hacer es pensar qué pasa si se negocia una cuota de exportación o una restricción voluntaria a las exportaciones con Francia de 70 unidades. ¿Cuál sería el efecto sobre el bienestar? Eso queda para que lo analicen por su cuenta.